ocurriendo en otras regiones del país, como lo que ha ocurrido también en cercanías al Guaviare, en el sector de Calamar. La cifra allí es de 20 personas muertas. Si sumamos esto, ya estaríamos hablando de cerca de 120 muertos en la escalada terrorista que ha desatado y de violencia que ha desatado el ELN en estos últimos 4 días. Lo que estaba advertido ocurrió finalmente en el Catatumbo. Lo que estaba advertido frente al crecimiento exponencial de organizaciones terroristas detrás de un emporio criminal, de un emporio cocalero de más de 30.000 hectáreas, ocurrió. Ahora, y se lo voy a decir, William, para que pongamos la lupa desde temprano en ese tema, hay una gran preocupación en sectores productivos y en medios de la hacienda pública. Nadie duda que el gobierno tiene que actuar distinto de como lo venía haciendo. El gobierno tiene que recuperar control en el territorio, se requiere más presencia de la fuerza pública. Eso lo ha debido hacer sin conmoción interior y sin emergencia económica. Eso lo ha debido hacer porque era la obligación y hubo una conducta omisiva. No se requiere ninguna conmoción interior para que el ejército cumpla con su tarea en todo el territorio nacional. No se requiere ninguna conmoción para que a los ciudadanos las autoridades nos defiendan. Cuando la situación se deteriora tanto, la gente dice: hombre, hay que decretar una medida excepcional. Hasta ahí aceptemos que la medida, dada la gravedad de lo que ocurrió, puede contribuir a que la fuerza pública recupere el territorio que abandonó. La pregunta es, además del Catatumbo, esta va a ser la vía para que nos metan la reforma tributaria que el gobierno negó. Claro. Además del Catatumbo, lo que tenemos es una urgencia fiscal y van a aprovechar para que lo que trataron de hacer en el Congreso y que fue negado entre por la vía de un estado excepcional. Esto, lo que quiero decir es que uno siente en la opinión pública apoyo a las medidas para restablecer el orden público y la vida de la gente. La gente dice, si esto es para que se recupere la vida en el Catatumbo y la gente se pueda proteger, lo han debido hacer antes, han debido actuar, no actuaron, pero bueno, que lo hagan ahora y que entre con toda la fuerza pública y los servicios sociales del Estado. Si es para destinar unos recursos especiales para el Catatumbo, la gente dice, bueno, vaya y venga. Pero si es para suplir la reforma tributaria que el Congreso negó, aquí ya estamos hablando de otra cosa. Profesor Fernando Quijano, director del diario económico La República. Buenos días. Dicen que como estas medidas tienen unas facultades para decretar unos tributos, va a tocar mirar en qué están pensando en Hacienda en el frente fiscal del Estado. Son dos cosas, don Juan. Buenos días. Primero, que el presidente Gustavo Petro desempolva una acción gubernamental que le permite hacer unos decretos, unas normas que van con fuerza de ley. Primero, bajo el marco de la emergencia económica, que no es lo mismo de la conmoción interior. Son dos maneras de abordar un problema que ellos dicen que es un problema de orden público con epicentro en el Catatumbo. No se ha dicho si esto que se va a ponerle foco en el Catatumbo pueda extenderse, por ejemplo, al departamento del Cauca y sea una articulación, una exposición de motivos que lo lleve, por ejemplo, a sacar un decreto, que ya lo habíamos hablado aquí, que reviva la reforma tributaria y que reviva esa reforma tributaria básicamente en dos articulitos. Nos contaban ayer, don Juan, el que tiene que ver con el impuesto a los juegos de azar, a las apuestas en línea, que es más o menos que podrían recaudarse unos 3 billones de pesos. Es focalizar la fuente de los recursos a través de un decreto y digamos el uso de ese dinero. Ahora, no hay acción
y no hay monto. ¿Qué quiere decir? Que todavía está muy en veremos y todavía no se ha reglamentado qué va por conmoción interior y qué va con carácter de ley en la emergencia económica. Ese por el lado del análisis económico, don Juan, pero hay un análisis político ahí implícito también, y es que ya hay muchas voces que están advirtiendo en el Congreso de la República que el gobierno lo que está aprovechando es esta coyuntura para hacer caja y usarlo en las elecciones que se vienen en el 2026. Si eso es así, es sumamente grave. Por fortuna, nos queda todavía pendiente la revisión de la Corte Constitucional, porque si este hecho no es sobreviniente